¿Qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam Gagiola Hernández, residente del Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre el tema del trasplante cardíaco. Historia de la cirugía cardíaca. En 1967, el doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante cardíaco descrito. Sin embargo, pues los inicios fueron muy difíciles, como era de esperarse en cualquier actividad pionera de la medicina, ya que muchos cardiólogos y cirujanos cardíacos de aquel momento consideraron inaceptables los resultados de esta nueva técnica quirúrgica. El principal reto que se presentó en aquel momento fue cómo reducir la elevada mortalidad producida por el rechazo cardíaco de los pacientes trasplantados. Posteriormente, en los mismos años 60, Lower y Shanwe describieron la técnica clásica del trasplante cardíaco, la cual consiste en la realización de 4 anastomosis: aurículas derecha e izquierda, la arteria pulmonar y la aorta. Durante 30 años, esta se consideró como la técnica estándar, aunque pues era común observar la aparición de insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, esto atribuido a la distorsión de la anatomía auricular. Posteriormente, Jacob y Sievers describieron la técnica de trasplante bicaval, la cual conserva la aurícula derecha y se efectúa anastomosis de cada vena cava por separado. Y posteriormente reportaron la técnica del trasplante total, cuya característica pues es la preservación de la aurícula izquierda con anastomosis de las venas pulmonares del donante y del receptor. Y fue hasta 1988 cuando el doctor Rubén Argüeño realizó el primer trasplante de corazón en México. En cuanto a las indicaciones para realizar un trasplante cardíaco, vamos a tener las indicaciones absolutas, relativas e insuficientes. En cuanto a las indicaciones absolutas, se considera un shock cardiogénico refractario al tratamiento médico, la dependencia del soporte inotrópico intravenoso para mantener una adecuada perfusión, un consumo máximo de oxígeno menor a 10 mililitros por kilo minuto, síntomas severos de isquemia que limitan de forma consistente la actividad habitual y que no son susceptibles a algún otro tratamiento quirúrgico, ya sea una revascularización coronaria total o una intervención percutánea. Arritmias ventriculares recurrentes, refractarias a todas las modalidades terapéuticas. Indicaciones relativas, vamos a tener un consumo máximo de oxígeno de 11 a 14 mililitros kilo minuto y una limitación importante en la actividad diaria del paciente. Una isquemia inestable y recurrente que no sea susceptible a alguna otra intervención. La inestabilidad recurrente del balance de fluidos o la función renal, que esto no sea debido al mal cumplimiento ya sea por parte médica o por parte del paciente. Un shock cardiogénico que requiere soporte mecánico y disfunción orgánica múltiple, pero reversible. Cuanto a indicaciones suficientes, se considera una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, una historia de síntomas de insuficiencia cardíaca con una NIJA en una clase funcional de 3 o 4 y un consumo máximo de oxígeno mayor a 15 mililitros kilo minuto, sin alguna otra indicación. También los criterios de selección del receptor, los cuales se consideran una edad menor a 65 años, una insuficiencia cardíaca grave, esta ya sea de cualquier etiología, refractaria a tratamiento médico quirúrgico convencional, una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor al 25%, una patología estructural y o funcional sin disfunción ventricular sistólica izquierda o derecha, que no sea igual susceptible a tratamiento convencional por su alta mortalidad, un índice cardíaco menor a 2.2 litros minuto, un consumo máximo de oxígeno menor a 14 mililitros kilo minuto y arritmias ventriculares malignas que no sean susceptibles a tratamiento con un desfibrilador automático. Y también se considera la cardiopatía isquémica con angina intratable, que igual no sea susceptible de cualquier método de revascularización. Criterios de exclusión: se considera una edad mayor de 65 años, hipertensión arterial pulmonar sistólica, mayor de 60 milímetros de mercurio de 5 unidades Wood, o con un gradiente transpulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio sin respuesta favorable a un reto farmacológico, con vasodilatadores.
También las enfermedades sistémicas crónicas que reduzcan significativamente la expectativa de vida, tales como el lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, esclerosis múltiples o algunas otras enfermedades desmelinizantes graves. También una enfermedad neoplásica maligna activa eh, o con alto riesgo de recidiva, con mal pronóstico a mediano plazo o mal pronóstico a 5 años. Una infección activa, un infarto pulmonar reciente en los últimos 3 meses, enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave con una capacidad vital inferior al 60%, una insuficiencia hepática grave, enfermedad renal crónica avanzada, la cual no sea susceptible a ser tratada con trasplante renal, la enfermedad arterial aterosclerosa grave o de cualquier otra etiología que tenga afección cerebrovascular, corotidia, en la aorta abdominal o en los miembros inferiores, pacientes con diabetes mellitus de larga evolución que ya tengan un daño significativo en varios órganos blancos, la cual tenga una limitación significativa en la esperanza de vida del paciente, una patología psiquiátrica no controlada, pacientes con alcoholismo activo o una drogadicción activa o reciente, inestabilidad social, educativa, familiar o geográfica, que no permita cumplir con el protocolo de pretrasplante, con el seguimiento y con los cuidados y tratamiento farmacológico post-trasplante, así como pacientes con obesidad mórbida con un IMC mayor de 35, son pacientes que no se consideran candidatos para un trasplante cardíaco. En cuanto al protocolo de estudio pretrasplante, tenemos que realizar una historia clínica exhaustiva y un examen físico, estudios de laboratorio tales como una biometría hemática completa, el perfil de coagulación, pruebas de función hepática, función renal, perfil tiroideo, grupos sanguíneos y RH, examen general de orina y un cultivo de exudado faríngeo y urocultivo, un electrocardiograma, radiografía de tórax, un ecocardiograma, un cateterismo cardíaco derecho con reto farmacológico con vasodilatadores, esto para evaluar las resistencias pulmonares, una coronariografía o angiotomografía de las arterias coronarias, una prueba de esfuerzo con medición de consumo máximo de oxígeno o una prueba marcha de 6 minutos. También la serología para hepatitis A, B y C, VIH, citomegalovirus, toxoplasma, virus de Epstein-Barr, herpes 1 y 2 y varicela zoster. También la determinación del HLA, la valoración psiquiátrica, ginecológica, una valoración por infectología, la evaluación por psicología y muy importante realizar también la valoración por trabajo social con visita domiciliaria y valoración e inclusión en el servicio de rehabilitación cardíaca y de medicina física. En cuanto a los criterios para considerar a un paciente como donante, se debe considerar el diagnóstico de muerte encefálica, que tenga una edad menor a 50 años, una desproporción de la superficie corporal con el receptor menor al 25%, que el paciente no haya presentado un paro cardíaco, que no tenga una infección sistémica pues no controlada, una enfermedad cardíaca concomitante o algún traumatismo cardíaco, así como la ausencia de inotrópicos y vasopresores a dosis altas, que tengamos una serología negativa para VIH, hepatitis B y C, y que el paciente tenga un tiempo de intubación menor a 72 horas. Importante recalcar, algo que debemos de tener en cuenta, que es el tiempo de isquemia. Si a la hora del explante se considera que el injerto tendrá un tiempo estimado de llegada al receptor mayor a 6 horas, posterior al pinzamiento aórtico, podríamos considerarlo como un criterio de exclusión para el donante, por lo cual el tiempo de isquemia ideal se considera de 4 a 6 horas a partir del pinzamiento aórtico. Es importante recalcar que el equipo de procuración cuente con todo el material necesario para realizar el explante del corazón, ya que generalmente se acude a centros donde no se cuenta con el servicio de cirugía cardiotorácica, por lo cual no se cuenta con el material especializado para este tipo de procedimientos. Es por esto que el equipo se debe cerciorar de contar con
al menos este material para realizar la procuración del órgano, ya sea los separadores de esternales, la sierra de esternón, pinzas vasculares, la pinza de aorta, tijeras de Metzenbaum, cánulas de cardioplegia anterógrada, al menos 5 a 6 litros de custodio helado, 3 litros de solución fisiológica helada, hielo suficiente para el transporte del órgano, cintas de algodón, bolsas de plástico estériles para el embalaje del corazón, compresas, bultos de ropa, hojas de bisturí. Así como también lápices de electrocauterio, pomaderas, charolas de mayo, suturas, tales como prolenes, 3 ceros, doble armado, 4 ceros, perdón, doble armado, sedas molote. Y importante tener todo el equipo para el transporte, una hielera con ruedas, el recipiente con plástico con tapa hermética para colocar el corazón y un fleje adecuado para cerrar la hielera. Se considera que es ideal que 2 cirujanos cardiovasculares acudan al acto de procuración, quienes se pondrán en contacto con los cirujanos de procuración de hígado, riñón, pulmón, esto para organizarse de acuerdo a las necesidades de cada centro hospitalario, nunca exponiendo la estabilidad del donador. La técnica quirúrgica para la procuración, pues se realiza una incisión media esternal, una esternotomía total, la cual se completará con la incisión abdominal realizada por el equipo de trasplante de hígado y riñones, que trabajarán simultáneamente en caso de que esto sea factible. Se incidirá el pericardio y se marsupializará exponiendo el corazón y grandes vasos. Posteriormente, se diseca cautelosamente la aorta, cava superior, cava inferior y las pulmonares. Y es aquí cuando se llevará a cabo la revisión terciaria, esto visualizando detenidamente el movimiento de ambos ventrículos y aurículas. Se recomienda palpar la aorta, las pulmonares y cavas, intentando detectar tumoraciones, calcificaciones o trills. Y de igual manera, se palpará el trayecto de las arterias coronarias en busca de probables placas de ateroma. Posteriormente, en coordinación con el anestesiólogo, se levantará el corazón cautelosamente, evaluando la movilidad ventricular y la tolerancia del corazón, haciendo hincapié en valorar los niveles de presión arterial y los tiempos de recuperación. Una vez terminada la evaluación terciaria y que el cirujano considere adecuado el corazón, se deberá dar aviso al equipo del receptor, ya que la comunicación es un tema sumamente importante para que el explante y el implante se realicen adecuadamente. El cirujano deberá esperar a que los demás equipos de procuración hayan canulado y cuando los demás equipos estén listos se va a colocar la jareta para la cardioplegia lo más superior posible de la aorta, casi en su unión con el tronco brachiocefálico. Posteriormente se purga y se conecta el primer litro de solución cardioplégica, generalmente a 4 grados. Se va a identificar y ligar la vena ácigos y se coloca la cinta de algodón con pasador alrededor de la vena cava superior. En cuanto todos los equipos estén listos, se da aviso, se ocluye la vena cava superior, se pinza la aorta y se pasa a la cardioplegia anterograda. En este momento se da aviso al cirujano del receptor sobre el inicio de la isquemia fría e inmediatamente se realiza un corte amplio en la orejuela izquierda y en la cara lateral de la vena cava inferior para mantener drenado el corazón, evitando en todo momento su distensión. En caso de presentar dilatación ventricular con el volumen de la cardioplegia, se despinzará la aorta para vaciar los ventrículos o se revisarán los sitios de cortes en la vena cava inferior y la orejuela izquierda. Esto para verificar que se estén drenando adecuadamente. Una vez administrados al menos los 2 litros de cardioplegia del corazón, se inician los cortes. Se deberá tener cuidado en tener la adecuada succión con los aspiradores para tener un buen campo visual. Se realizan cortes a preferencia del cirujano, pudiendo seguir el siguiente orden. Generalmente se inicia por la aorta, la arteria pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. Los cortes deben ser precisos y siempre visualizando para evitar dañar el corazón donado, dejando suficiente tejido para no tener problemas a la hora del implante. Importante recalcar que se deberá marcar el nodo sinoarterial con una X, esto para la preparación y adecuada identificación de las estructuras del corazón
para su implante. Una vez extraído el corazón, el cirujano a cargo lo deberá colocar en una bolsa previamente preparada sobre un lebrillo con solución cardioplégica helada y procederá a realizar la evaluación del corazón. Se identificará si existen alteraciones valvulares, foramen oval permeable o la existencia de algún daño realizado durante la procuración. Se deberá identificar adecuadamente las estructuras y el marcaje de las mismas, tales como el atrio izquierdo, la adecuada exposición de las arterias pulmonares, la vena cava inferior y superior. Acto inmediato, se embala el corazón en una primera bolsa que contenga solución cardioplégica fría y esta bolsa se cerrará con nudos y cintas de algodón y se introducirá en otra bolsa estéril preparada previamente con hielo y solución salina fría. Esta bolsa se cierra de manera similar a la primera con cintas de algodón y la segunda bolsa se introduce en una tercera bolsa estéril con la misma técnica estéril. Importante señalar que el corazón nunca debe estar en contacto con el hielo. El corazón dentro de las bolsas, adecuadamente protegido y sellado, será introducido en una hielera con hielo no estéril para el traslado y se cerrará herméticamente con fijaciones para evitar su apertura durante el trayecto. Ante la técnica de procuración, el explante del corazón, se deberá realizar la extracción de muestras sanguíneas y de ganglios. Estos para realizar las pruebas cruzadas que posteriormente servirán de guía para el manejo inmunosupresor del receptor, así como muestras sanguíneas para determinar serología para citomegalovirus, varicela zoster y TORCH en el donador, las cuales servirán con fines de manejo en el receptor. Teniendo en cuenta la hora de llegada y cerciorarse de que el corazón del donador llegó a tiempo y en buenas condiciones, se iniciará el procedimiento para el implante. Con el fin de optimizar tiempos y reducir el tiempo de isquemia fría, lo recomendado es que para este momento el paciente ya deberá estar canulado y listo para iniciar la cardiectomía del receptor. Se deberá tomar en cuenta que siempre se realizarán cortes nítidos y dejando la mayor cantidad de tejido por si el corazón del donador no cuenta con el suficiente. El cirujano encargado del implante deberá evaluar adecuadamente el corazón, que se encuentre correctamente identificadas las estructuras y la disección de las mismas, tal como se muestra en la imagen, con la arteria y las venas pulmonares adecuadamente disecadas y marcadas, así como la aorta y las venas cava superior e inferior. La técnica de trasplante cardíaco más común es la bicaval. Con el paciente endocúbito dorsal se incide y marsupializará el pericardio. Con el corazón y grandes vasos expuestos se pasa heparina y ya con un TCA óptimo se procede a canular. Se colocan jaretas y se canula la aorta ascendente, la cava superior e inferior y se inicia la circulación extracorpórea. Si el cirujano lo prefiere, puede emplear la canulación de la aorta y la cava inferior por medio de la canulación femoral. Con el paciente ya en la circulación extracorpórea, el cirujano a cargo es cuando se detendrá en este momento y procederá con el cirujano procurador a revisar el corazón y cerciorarse de que se encuentre en adecuado estado para su implante. Realizando esto, se procede a realizar la cardiectomía del corazón del receptor. Se pinza la aorta lo más superior posible y se ocluyen ambas cavas. Se siguen los mismos principios empleados en la procuración, cortes nítidos y dejando la mayor cantidad de tejido posible en los vasos y atrios para dejar tejido adecuado para las anastomosis. Se inicia cortando la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior y el atrio derecho, dirigiendo el corte hacia la cava inferior y desviándolo hacia el seno coronario. Se continúa el corte a este nivel exponiendo el atrio izquierdo y se sigue con otro corte a nivel del techo del atrio izquierdo, dirigiéndolo hacia la base de la orejuela izquierda y con esta exposición se termina cortando el resto del atrio izquierdo. Finalmente se inician anastomosando el atrio izquierdo, posteriormente ambas cavas, después la arteria pulmonar y se finaliza con las anastomosis de la aorta. Se coloca la aguja de cardioplegia en la aorta ascendente para succión del aire, se eleva la temperatura y en eutermia y eubolemia se despinza la aorta. Se revisarán todas las anastomosis y los sitios de sangrado. Se coloca electrodo de marcapasos epicárdico temporal y se va destetando paulatinamente al paciente de la circulación extracorpórea.
Se retiran primero la cánula de cardioplegia, cánulas venosas y finalmente la arterial y se refuerzan las caretas. Se afronta esternón y piel de manera habitual. Una vez terminado el trasplante cardíaco, posteriormente se deberá evaluar y vigilar el rechazo del mismo. Los factores de riesgo para rechazo más importantes son el sexo femenino, ya sea en el donador o el receptor, la desigualdad del HLA y un donador joven. Otros factores de menor importancia que han sido relacionados al rechazo incluyen la infección por citomegalovirus, la reactividad del panel de anticuerpos mayor al 10% y una sensibilización anti-CD3. Es por esto que se deberán realizar biopsias endomiocárdicas. Lo ideal es que se realicen 7 biopsias en los primeros 3 meses. Estas deberán realizarse cada semana dentro del primer mes de evolución, posteriormente cada 2 semanas durante el segundo mes y la otra a los 3 meses. Si no se presenta rechazo, las siguientes biopsias serán a los 6 y a los 12 meses post-trasplante. Principales signos de rechazo son el síndrome de bajo gasto cardíaco, arritmias atriales o ventriculares, dilatación ventricular izquierda o derecha, engrosamiento de la pared posterior y una disfunción diastólica. La existencia de cualquiera de los signos sugestivos de rechazo deberá conducir a la realización de una biopsia endomiocárdica independientemente del calendario preestablecido en el seguimiento. En cuanto al resultado de las biopsias endomiocárdicas, se deberá realizar la estratificación del rechazo. En cuanto a los grados 0 y 1, de los que se consideran no rechazo o un rechazo ligero con una infiltración focal sin necrosis, usualmente no va a requerir tratamiento. En los grados 2 y 3, que se considera un rechazo moderado, usualmente se va a requerir de un tratamiento intrahospitalario con metilprednisolona y posteriormente con prednisona a ración de 1 miligramo kilo cada 24 horas. En pacientes que desarrollen este grado de rechazo en etapas avanzadas de su evolución, se deberá usar como alternativa un pulso o un vuelo de prednisona de manera fraccionada por 3 días y descendiendo la razón de 10 miligramos por día hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 30 miligramos días. El grado 4, que se considera un rechazo agudo severo con infiltrado difuso, polimorfo, hemorragia y vasculitis con necrosis, se requiere de un curso de esteroides intravenosos. Si existen alteraciones hemodinámicas en el paciente, se deberá considerar también la administración de un anti-CD25. En todo paciente con un rechazo del grado 3 a 5, se deberá evaluar la función ventricular. Muchas gracias por su atención.